Entre Voces. Cada voz, cada voz, cada voz, cada voz. Una historia que atrapa la magia de las palabras en tus oídos. Entre Voces, entre voces, entre voces. Hola, bienvenidos a Entre Voces, el podcast que te gusta. Hoy tengo el agrado de presentarles una maravillosa entrevista que le realizan al gran escritor argentino Julio Cortázar. Esto se dio allá por el 24 de noviembre de 1983 en la televisión española, en un programa conocido como Buenas noches. No te lo pierdas. También está con nosotros hoy una de esas personas, pocas, de las que se puede decir que hacen literatura al máximo nivel. Él está considerado como uno de los creadores más importantes de nuestro siglo en lengua castellana. Buenas noches, Julio Cortázar. Buenas noches. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Después de estar tantos... no sé, hace tiempo que no le vemos en televisión. Le iba a decir después de estar tanto tiempo lejos de nosotros, ¿no? Porque usted no aparece habitualmente en televisión. No es fácil verle y encontrarle en estas pantallas. No, yo supongo que es una cuestión de deformación profesional. Donde yo estoy verdaderamente cómodo es delante de mi máquina de escribir. Las pantallas, los proyectores, todo eso me asusta un poco. Sé que tengo que hacerlo, pero... Que no queda más remedio, ¿no? Sí, prefiero mi máquina. Ese acento que ustedes habrán notado, una R francesa en Julio Cortázar, es tradicional en él. Vive en Francia desde hace 32 años, pero es un acento que le viene ya desde hace muchísimos años. Es un defecto vocal. No, bueno, pero en todo caso es la típica R francesa, ¿no? Sí, coincide. Ah, coincide el defecto con la R. Pero si yo viviera en Suecia, tendría exactamente el mismo defecto. En todo caso, sí ha vivido en Francia durante 32 años y... tiene la nacionalidad francesa, pero también conserva la nacionalidad argentina, porque es argentino, como todos ustedes saben, y siempre continúa siendo argentino. ¿Cuánto tiempo hace que no va a la Argentina, que no ha estado allá? Exactamente 10 años. O sea, desde el momento del golpe de Videla, después de las elecciones que había ganado Cámpora, y el golpe de Videla inició la escalada de la tortura, de las desapariciones, de los asesinatos, y yo que vivía como un emigrado voluntario y que iba y volvía cuando quería a la Argentina, me convertí en un exiliado como tantos miles y miles de argentinos dispersos en todo el mundo. ¿Y ahora, después de estas elecciones, cuál es su opinión de la situación de Argentina? Bueno, yo creo que se abre un momento de esperanza. Y espero que los argentinos no se vean defraudados en sus esperanzas. En gran medida depende de ellos, depende de los civiles argentinos. Estoy absolutamente convencido de que si el pueblo argentino deja de lado sus diferencias, sin perder su sentido crítico, y la oposición es una oposición constructiva y no negativa frente al nuevo poder, tenemos posibilidades de mantener alejados a los militares. De lo contrario, si empiezan de nuevo las querellas internas, si los civiles pierden el tiempo en esas querellas, tendremos otro golpe de Estado, porque eso ya es una costumbre del ejército argentino. ¿Y usted piensa volver ahora? Sí, claro, lo antes que pueda. Está todo el mundo deseando saber si Cortázar va a volver a la Argentina, ¿no? Soy yo el que está deseando volver hacia los argentinos. Y además allí está su madre, que es una mujer muy mayor. Sí, claro, desde nuevo, tiene casi 90 años y hace 10 años que no la veo. Vaya momento duro encontrarse, duro y emotivo, ¿no? Encontrarse con su madre. Desde luego, va a ser una cosa muy hermosa. Usted tiene casi 70 años, es un tópico decirlo, pero realmente Julio Cortázar no lo parece en absoluto. Nadie lo diría. ¿Me quiere explicar qué es lo que ha hecho para estar así? Bueno, yo no ¿O es de natural? No he hecho nada. Yo tampoco lo creo. ¿Qué es lo que no cree? Tener 69 años, porque usted me está agregando uno gratuitamente. Casi he dicho, casi. No, yo tampoco lo creo, y tal vez el hecho de no creerlo es lo que me mantiene relativamente joven, porque yo sé muy bien los años que tengo. Quizá el ser un hombre solitario, un hombre que, como ya he dicho antes, los medios de comunicación no son precisamente lo que más le atrae, no sé... le ha hecho ser quizá tener este aspecto, pero por otra parte es usted un hombre que se dedica a viajar de una forma tremenda, tiene una viajadera, como dirá luego Ernesto Cardenal, tremenda, ¿no? Es una palabra muy gráfica en este sentido. No para de escribir, de viajar, de explicar, no se cansa.
Bueno, esos viajes no siempre los decido yo, lo deciden las circunstancias y lo deciden además los enemigos, cosa que me fastidia mucho porque es precisamente para luchar contra los enemigos de América Latina que yo viajo mucho a países latinoamericanos, sobre todo a Nicaragua en estos últimos tiempos. La situación es tan angustiosa y yo tengo tanto miedo frente a lo que está sucediendo en América Central que esos viajes son la mínima contribución que un escritor puede hacer en el plano de la comunicación, difundir la verdad frente a tanta mentira, frente a tanta información falsa que se difunde y que lamentablemente es muy creída en Europa. Ve, eso es lo que yo le preguntaba antes a Ricardo Trilla, ¿no? Lo de la información falsa, lo de la manipulación de la información. No, entonces supongo que no está muy de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo Trilla. No, en absoluto, estoy perfectamente de acuerdo con él, porque no es Ricardo Trilla quien manipula la información que viene de Washington, que yo sepa, ¿no? Entonces, es decir, la información manipulada viene de Washington. Bueno, es una de las informaciones, la que cuenta más para mí, que viene profundamente manipulada. ¿A través de las agencias americanas o cómo? A través de las agencias americanas, aunque también hay que reconocer que en Estados Unidos hay una crítica, hay un periodismo muy independiente y el señor Ronald Reagan lo sabe muy bien porque ahí le hacen críticas muy duras y saben perfectamente de qué lado está la verdad y de qué lado está la razón. Pero la masa de información que sale al exterior y que se difunde en un país como España, en un país como Francia, está frecuentemente contaminado no por la información misma, sino por el vocabulario. En la época en que los sandinistas luchaban en las montañas contra Somoza, los periódicos norteamericanos hablaban elogiosamente, en la última etapa, ya no les quedaba otra solución, hablaban elogiosamente del avance de los sandinistas, pero los calificaban siempre de marxistas. Es decir, metían la palabrita para ir creando el sentimiento de desconfianza y de miedo en el público lector norteamericano. La principal manipulación está dirigida a los lectores locales y no a los extranjeros, pero se refleja como en un espejo. ¿Usted pertenece a algún partido político? ¿Es comunista? No. Nada que ver. No. Es un hombre independiente. Absolutamente. ¿Y no es peligroso para la creación literaria ese compromiso político que sí tiene con gobiernos latinoamericanos? Yo creo que es muy peligrosa para los malos escritores. Ahora, un escritor que tiene una conciencia precisa de lo que es la literatura, como me parece que es mi caso, creo que tiene la técnica y los medios suficientes como para establecer una convergencia entre su mensaje literario y su mensaje político, sin que el uno sacrifique al otro. Hay que decir que Claro. es muy difícil, ¿eh? Claro, porque hay momentos en los cuales a Julio Cortázar se le harán entrevistas casi prácticamente políticas. Así, me toman por politólogo. Y no lo cosa es, que ¿no? No, en absoluto. Le gusta mucho más, supongo, la literatura y su profesión, ¿verdad? Sí, desde Aunque es luego. muy difícil casi en estos momentos, tal como está el mundo, hablar con Julio Cortázar solamente de literatura. ¿Pero hay algo que le guste más que la literatura? Tal vez en el fondo la música. Yo soy un músico frustrado. Yo hubiera querido ser un músico. Y bueno, no tengo capacidad para ser un músico y entonces me limito a escuchar música. Y escucho tal vez más cantidad de música que lo que absorbo como literatura. Toda esa conciencia de lucha por América Latina comienza en Cuba, parece ser, hacia el año 1961. Y usted en alguna ocasión ha dicho, nunca me perdonarán mi apoyo a la revolución cubana. ¿Por qué? Por supuesto que hay muchos que no me lo perdonarán nunca, pero es verdad que yo desperté a una conciencia política y al sentimiento de ser latinoamericano en el momento de la Revolución Cubana. Como consecuencia inmediata, cuando fui a Cuba la primera vez y vi a ese pueblo que, ajustándose el cinturón al máximo y luchando en condiciones monstruosas de dificultades frente al injusto bloqueo estadounidense, frente a todo lo que significaba ese cerco a que se veía sometido, mostraba al mismo tiempo un sentimiento de alegría, una sensación de haber llegado a un punto desde el cual podía encontrar su propia identidad. Y casi 25 años de revolución no han desmentido ese sentimiento. Pero sí habrá algún aspecto criticable para usted Claro en que Cuba, sí, ¿no? claro que sí. ¿Por ejemplo? Yo creo que un verdadero revolucionario debe saber criticar. El que dice sí a todo no es un verdadero revolucionario. Desde luego, tanto en Cuba como en Nicaragua hay aspectos que se pueden criticar. En Cuba me gustaría ver, por ejemplo, una verdadera prensa. Todavía no hay una prensa en Cuba. Me gustaría ver una difusión cultural en planos diferentes del simple libro.
Me gustaría ver una serie de cosas que faltan, pero bueno, no nos olvidemos que es el tercer mundo, que es el subdesarrollo y que es además el problema económico cotidiano. El caso de Ernesto Cardenal es muy parecido, ¿no? También en Cuba tiene como esa conversión por un tipo de revolución concreta. ¿Es así? He dicho de que fue mi segunda conversión. Mi primera conversión fue mi conversión a Dios. Y cuando yo visité por primera vez Cuba, en el año 70, yo tuve una segunda conversión, que fue mi conversión a la revolución, porque allí descubrí de que se estaba poniendo en práctica el Evangelio, el dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, enseñar al que no sabe, en fin, darle todo al que nada tenía. Y siendo ellos cristianos o no cristianos, era una revolución cristiana porque ponía en práctica el Evangelio, porque el Evangelio es práctica, no es una creencia. San Juan el apóstol dice de que el que ama a su prójimo conoce a Dios y el que no ama a su prójimo no conoce a Dios. Seguramente podríamos estar mucho rato hablando de Nicaragua, pero durante la entrevista de Ernesto Cardenal tendremos la oportunidad de hacerlo con Julio Cortázar, porque yo no quisiera dejar de hablar y agradecer públicamente a Julio Cortázar el placer que nos provoca a los que hemos podido leer, no ya su literatura, por supuesto, eso no hay ni que decirlo, sino, por ejemplo, sus traducciones. Su traducción del libro Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, Julio Cortázar, es tan maravillosa. De verdad. Usted es consciente de eso, supongo, ¿no? Disfrutó muchísimo traduciéndolo, ¿verdad? Sí, la palabra maravillosa la encuentro tal vez exagerada, pero creo que es una buena y fiel traducción que me llevó mucho tiempo y mucho amor. Y solo así, con tiempo y amor, se puede traducir bien. ¿Y ahora está haciendo algo respecto a traducciones? ¿Está traduciendo algo más o ya lo dejó completamente? Lo último que traduje fueron los textos de mi mujer, de Carol, para este último libro que ha aparecido últimamente, porque ya escribía en francés, pero ya no hago otras traducciones que... No, ya no hago traducción. Ese libro se titula Los autonautas de la cosmopista. Es un título que me va a permitir que le pida una explicación, porque a lo mejor la gente no acaba de entender, ¿no? Bueno, es un juego de palabras, porque es la historia de dos automovilistas, en este caso Carol y yo, que decidimos llevar a cabo un viaje exploratorio un poco extraño, es decir, bajar de París a Marsella por la autopista del sur de Francia, que es un viaje que dura 10 horas. Nosotros lo hicimos en 33 días, deteniéndonos a razón de 2 paraderos o 2 parkings por día y explorando todo ese mundo y descubriendo un mundo muy extraordinario del que los turistas no tienen idea, porque se detienen en los paraderos simplemente para tomar gasolina o comer un emparedado. Bueno, ahí descubrimos un mundo diferente y escribimos el libro juntos, cada uno sus textos por su cuenta, parodiando un poco amablemente las grandes expediciones del pasado. Carol, su mujer, murió hace ahora un año, por lo tanto ese libro es un libro que para Cortázar tiene, supongo, muchísima más importancia que hubiera tenido el libro sin más, ¿no? Hubiera sido un libro, pues de eso, de una experiencia de una autopista y se acabó. Vamos a ver, ¿y ahora qué? Porque sé que es un tema que ese no vamos a tratar con usted, porque es decir, me parece que es demasiado doloroso como para que entremos ahí. Es preferible respetarlo. ¿Ahora qué? Porque, bueno, en España hay muchas obras suyas publicadas, la editorial Alfaguara lo ha hecho. Deshoras fue su último libro. Sí. ¿Pero ahora qué? ¿Va a seguir escribiendo? ¿Va a escribir? ¿Tiene previsto una novela, otro cuento, cuentos? Bueno, los viajes de que hablábamos hace un momento me quitan mucho tiempo, no me es fácil escribir en esta época. Pero los cuentos se pueden escribir o comenzar por lo menos en un avión y terminar en un hotel, cosa que no sucede con las novelas. Y es por eso que hace muchos años que no escribo una novela, porque una novela para mí significa, bueno, un mínimo de un año o un año y medio. Pero en cambio sí puedo escribir cuentos cuando me baja alguna idea y la puedo aprovechar. Entonces tal vez aparezcan nuevos cuentos. No lo sé, nunca hago planes ni cálculos. ¿Y no hay nada que está molestando ahí dentro que quiere salir? Sí, una novela. Ah. Sí, es una novela con la que yo sueño directamente, sueño todas las noches con la novela. ¿Qué es? Cuénteme. Y lo que es muy triste es que en el sueño la novela ya está escrita, de manera que cuando me despierto es una sensación muy frustrante.
pero al mismo tiempo me da ánimos y pienso que el año que viene voy a encontrar un hueco como para comenzar ese trabajo. No me diga que va a hacer un año sabático. Sí, lo voy a autotitular mi año sabático. ¿Y esa novela no me puede adelantar nada de nada? No, porque yo no sé nada ¿Pero en lo tampoco. que sueña? No, porque en el sueño lo que existe es el libro. Yo veo el manuscrito, yo veo el libro ya hecho, siempre en manuscrito. Aunque escribo a máquina, lo veo manuscrito. Sí. Pero del contenido no tengo ninguna idea. Me despierto antes de poder leerla. ¡Qué rabia!, ¿no? Sí, mucha. Es una impotencia espantosa. Me molesta muchísimo. Quizá la misma impotencia que debe sentir, o parecida, una persona que ha dedicado tantas horas de su vida a trabajar en el Tribunal Russell, cuando se llamaba así, o en el Tribunal de los Pueblos después, tratando de defender los derechos humanos, tratando de luchar por los pueblos, en un mundo, Julio Cortázar, que yo creo que podríamos utilizar la palabra cinismo para definirlo, ¿no? Yo la uso con mucha frecuencia, Mercedes, porque el cinismo parece ser una constante en muchas de las cosas que suceden actualmente en el mundo. Y entonces la tarea de tribunales como el Tribunal Russell, donde conocí a Ernesto, donde nos vimos por primera vez, y tantos otros tribunales o comisiones, da la impresión de ser pequeños pigmeos frente a gigantes. Yo creo, sin embargo, que la palabra y que la voz, no ya de los intelectuales, sino también de los juristas, y luego de la opinión pública, porque el trabajo de esos tribunales se transmite por las vías de la prensa, hacen su camino y avanzan. No se puede luchar contra fuerzas aplastantes en otros campos, pero en la medida de sus posibilidades, el trabajo de los intelectuales obtiene resultados a veces insospechados para los que detentan los poderes negativos. Y por eso hay que seguir adelante, y por eso hay que seguir escribiendo y hablando. Y si usted un buen día se da cuenta que eso por lo que luchaba, es decir, por ejemplo, apoyando a la Revolución Cubana o apoyando a la Revolución Sandinista, apoyando a Nicaragua, ya no es por lo que usted estaba luchando, porque se ha desvirtuado, ¿será capaz de echar atrás? Bueno, primero tendré que saber eso, y creo que estoy y estaré muy lejos de saber una cosa parecida. ¿Por qué? Pero... porque no pase, quiere decir. Sí. Que no pase, desde luego. No, yo tengo la impresión de que el camino de Cuba y de Nicaragua está trazado con la suficiente claridad como para que yo no lo imagine como negativo en ningún momento del futuro. Puede tener sus accidentes, puede tener sus problemas, pero yo lo veo como positivo en los dos casos. De manera que no hago frente a esa hipótesis. Pero suponiendo, pero en un terreno absolutamente hipotético, que eso pudiera suceder, desde luego que yo me pondría en contra. Y supongo que lo que más le importa es el respeto al ser humano. En el momento en que ese respeto desapareciera, usted se pondría en contra. Allí donde se falte el respeto a la dignidad humana, pues yo estaré en contra siempre. Gracias por sus palabras, Julio. Muchas gracias. Julio Cortázar, eso supongo es un tema que también le angustia y le afecta a usted. Este apestar a guerra, que podía ser la señal de moda años 30, lo que estábamos hablando, ¿qué le dice a usted? Me dice de una gran insensatez por parte de aquellos que no tienen derecho a ser insensatos, aquellos que por circunstancias diversas tienen las riendas del poder en tantos países, en tantas potencias, en tantas superpotencias. Yo no sé si algún psicoanalista tiene razón cuando dice que en el fondo la humanidad tiene una cierta tendencia a lo que llama la entropía o el suicidio. Yo no lo creo, yo soy optimista en ese plano y creo que si la humanidad ha sobrevivido a tanta plaga y a tanta guerra y a tanta destrucción a lo largo de miles de años, seguirá avanzando por su camino. Pero es triste pensar que en una época en que estamos utilizando, por ejemplo, esta maravilla que es la televisión, y es que estamos viendo las posibilidades tecnológicas que podrían hacer una parte de la felicidad humana, todo eso esté derivando hacia un camino que, como muy bien lo ha dicho usted hace un segundo, apesta a guerra. Bueno, por ejemplo, se hablaba hace un momento de derechos humanos. Estoy hablando como individuo y no como periodista. Es triste, por llamarlo de alguna manera, que una revolución tenga que transgredir derechos humanos de una forma más o menos evidente, como sucede en Nicaragua, como sucedió en Cuba y sucede todavía. Es decir, no es
como uno desearía, los que hemos soñado desde jóvenes y no tan jóvenes con lo que es una revolución, que tengan que sufrir inocentes en función de esa ansia revolucionaria. Yo le podría decir al señor Utrilla, ahora que él estaba hablando de diferentes policías de diferentes países, que en Nicaragua, desde el triunfo de la revolución, hace ya 4 años y medio, la policía no ha usado gases lacrimógenos una sola vez en ninguna ciudad de Nicaragua. Tampoco ha usado mangueras de agua para disolver ninguna protesta, ni una sola vez en ninguna ciudad desde el triunfo de la revolución. La policía no usa en Nicaragua cachiporras. Julio Cortázar ha estado muchas veces y puede atestiguar que los policías en las calles no andan cachiporras. Los policías en Nicaragua no han usado una sola vez escudos antimitines. Ese es un récord que creo que pocos países tienen. Y la agencia EFE eso no lo informa. La agencia EFE informa muy poco en España de América Latina, teniendo corresponsales en América Latina. No, tienen un corresponsal en Nicaragua y muy pocas veces se publican noticias de Nicaragua en la agencia EFE. En la prensa y española. cuando se publican suelen ser cosas en contra de la revolución y no, por ejemplo, esto que yo estoy diciendo. No, de la agencia EFE le puedo asegurar. En primer lugar, el hecho de que se publique una información o no se publique ya no es responsabilidad de la agencia EFE. La agencia EFE difunde la información, hay periódicos que las utilizan y periódicos que no las utilizan. Pero nosotros, si hay una agencia en el mundo que se ocupe de América Latina, puede usted garantizar que es la nuestra y lo será cada vez más. Es decir, el objetivo declarado de la agencia EFE, el objetivo oficial, es convertirse en la primera agencia mundial en información iberoamericana. Ese es el objetivo de la nueva presidencia. Vamos a ver. Sí, Julio, ¿quería intervenir? Me hubiera gustado agregar a lo que ha dicho el señor Utrilla, que su idea de lo que debería ser una revolución me parece estar un poco fuera del contexto realista de la historia y de la humanidad. Es absolutamente inimaginable que una revolución, por el hecho de ser una revolución, sea un fenómeno absolutamente puro, absolutamente positivo, en el que jamás haya una transgresión a los derechos humanos. Lo que es importante es distinguir entre violaciones incidentales o individuales que pueden producirse dentro de un contexto revolucionario y que yo condeno, desde luego, y la violación sistemática de los derechos humanos que, por ejemplo, está llevando a cabo en estos momentos los Estados Unidos. Yo creo que es una diferencia muy grande y que una de las faltas mayores, de los crímenes, de las culpas mayores que tienen los que atacan sistemáticamente la Revolución Cubana y la nicaragüense, es el hecho de extrapolar cualquier incidente individual que toca a una persona, a un preso político, a cualquier acto que pueda significar una violación individual de derechos humanos, desplazarlo inmediatamente en las noticias y en los comentarios para que la gente tenga la impresión de que eso abarca a 9 millones de personas o 3 millones de personas. Hay que distinguir cuidadosamente en ese terreno. Yo tengo entendido, señor Cortázar, que en Nicaragua hay más de un preso político. ¿Hay o no? Un momento. ¿Hay o no hay presos políticos? Hay montones de somocistas condenados por sus crímenes. Si usted los considera como presos políticos, y yo también en ese caso, por supuesto que están en la cárcel. Pero no nos olvidemos de una cosa maravillosa. En un caso único en la historia de la humanidad, la clemencia de la revolución sandinista, la abolición de la pena de muerte, criminales a cuyo juicio yo he asistido, coroneles somocistas que habían tirado campesinos desde helicópteros en el medio de sus pueblos para aterrorizar a la población y que se defendían con un cinismo increíble diciendo que esa era una acusación falsa porque ellos eran católicos. Los habían tirado para matarlos. Bueno, quiero decir, uno puede tirar a alguien de un helicóptero sin matarlo. Pero uno puede tirarlo los de una tiraban para matarlos y sembrar el espanto en el pueblo. Esa era la acusación directa contra ese coronel cuyo nombre me he olvidado, a cuyo proceso asistí. Y ese hombre recibió la pena máxima. La pena máxima son 30 años de cárcel en Nicaragua. No es el paredón, no es la pena de muerte. No nos olvidemos de eso. Yo no quisiera erigirme ni mucho menos en fiscal de la revolución sandinista, pero no tengo más remedio que recurrir a datos de los que dispongo. No solo hay presos políticos en Nicaragua, que usted califica de somocistas,
bueno, pues Franco a todos sus enemigos los calificaba de comunistas. Es decir, los españoles tenemos un cierto hábito de esta forma de calificar las cosas. Pero es que además se empieza a hablar desde hace algún tiempo en Nicaragua, y yo lamento tener que evocarlo, de un fenómeno tan trágico y tan repelente como el que se ha producido en Argentina con los llamados desaparecidos. Es decir, que puede que la pena de muerte haya sido abolida o vaya a ser abolida en Nicaragua, pero se han producido muchos casos de desaparecidos, algunos de ellos identificados como detenidos. Es decir, no desaparecían de sus casas, desaparecían de comisarías. Esos son datos objetivos. Ernesto Cardenal. No es cierto, perdone que le diga que no es cierto. No existen desaparecidos en Nicaragua, únicamente hubo desaparecidos en los primeros días después del triunfo en regiones del país donde el Frente Sandinista todavía no había tomado el poder y donde el pueblo hizo la justicia por sus propias manos. Y inmediatamente que el Frente Sandinista tomó el poder en todo el país, se acabó eso. Los que entonces fueron desaparecidos, es decir, los mató el pueblo, fueron unos 70. Pero después, una vez la Junta toma el poder, eso no ha vuelto a tener lugar. En absoluto. Eso puede certificarlo con toda seguridad. Usted como ministro supongo que tiene conocimiento. He conocido muchísimos casos personales. Por ejemplo, un compañero mío, es decir, fue formado por mí en la comunidad de Solentiname. Él expuso su vida por defender a unos guardias. No son somocistas. Ninguno ha sido preso por ser somocista, sino por guardias y asesinos. A unos asesinos los habían capturado y el pueblo los quería linchar. Y iban a linchar también a este compañero. Y entonces él estuvo a punto de entregarlos al pueblo para salvar su vida, pero pensó de que él tenía el deber de preservar la vida de los prisioneros y expuso su vida por salvar la vida de los prisioneros. El pueblo estaba deteniendo el jeep, las madres, diciendo de que ellos habían matado a sus hijas, matado a sus hijos, y enseñaban las fotografías de sus hijos, y estaban dispuestos a matar a este compañero porque no les entregaba a los guardias criminales. Ernesto Cardenal ha hablado de Solentiname. Ernesto Cardenal es un poeta, como he dicho al principio, es sacerdote y es ministro de Cultura también, como he dicho. Él ha hablado ya al principio del programa que tuvo dos conversiones en su vida. Una cuando viajó a Cuba, que fue después de la auténtica conversión religiosa, que tuvo lugar cuando él tenía 37 años, ya mayor. Se hizo sacerdote y fundó esa comunidad de Solentiname, que podríamos decir, Ernesto Cardenal, señor ministro, que fue ya un signo de una visión de la religión no en la línea tradicional, sino en otra línea. Sí, fue un consejo que me dio mi maestro de novicios, el escritor místico norteamericano muy famoso, Thomas Merton, que fundara una comunidad contemplativa en mi país y que no tuviera las cosas arcaicas de las órdenes contemplativas medievales, sino de que fuera una institución nueva, libre. Yo le dije de que me hiciera unas reglas para la comunidad y me dijo de que la primera regla es que no hubiera reglas. Y entonces sobraban todas las reglas. Estaba con el espíritu del Concilio Vaticano II, que empezó poco después. Y yo estuve en esa comunidad 12 años hasta que vino la insurrección del pueblo de Nicaragua. Los jóvenes, muchachos y muchachas de la comunidad se hicieron guerrilleros. La comunidad fue destruida por la Guardia de Somoza. Y yo también pasé a las filas del Frente Sandinista. Lo que digo es que el marxismo y el cristianismo no son incompatibles. Podría ser incompatible el ateísmo y el cristianismo, pero se puede ser marxista sin ser ateo y entonces no hay incompatibilidad. ¿No hay contradicciones entre el Dios de la Biblia y el concepto de Dios del marxismo-leninismo? El marxismo no se mete, el marxismo de Marx, el marxismo como está en el libro El Capital, no se mete en el problema de la existencia o no existencia de Dios, sino el problema del capitalismo. Cuando triunfa la revolución y a usted le nombran ministro de Cultura, es decir, un cargo político, a usted y a otros sacerdotes también en Nicaragua que utilizan, es decir, que ostentan cargos políticos, ¿qué reacción tiene la Iglesia Católica? Nosotros Oficial. somos la Iglesia también. Bueno, la Iglesia oficial, digamos, la Iglesia de Roma. Quiere decir los obispos,
Bueno, yo estuve en el Vaticano y yo hablé con el cardenal secretario de Estado, el cardenal Casaroli, y me dijo de que yo sabía bien la posición del Vaticano con respecto a sacerdotes en puestos públicos, pero que para ellos el caso de Nicaragua era una excepción. Ajá. Y me dijo, porque el caso de Nicaragua es nuevo, y me dijo, yo aquí en el Vaticano vivo diciendo siempre de que en Nicaragua todo es nuevo. Y usted no está dispuesto a desobedecer a la Iglesia, ¿no? No nos han prohibido estar en estos cargos. Si así fuera, ¿desobedecería? Obedecería a mi conciencia. Y cuando el viaje del Papa a Centroamérica, todos o muchos recordaremos en este momento esa fotografía en la que usted, Ernesto Cardenal, arrodillado, le está besando la mano al Papa, ¿no? ¿Qué le dijo el Papa? El Papa me dijo sencillamente, usted debe regularizar su situación. ¿Lo ha hecho? No sé qué quiso decir porque mi situación está regularizada, porque estamos con la aprobación de los obispos en estos cargos y del Vaticano. ¿Entonces? Yo no me podía poner a discutir con tu santidad en ese momento cuando era un saludo de protocolo que estaba haciendo a los ministros del gabinete y al cuerpo diplomático. ¿Pero le dolió? Fue una humillación, pero en la vida religiosa uno está acostumbrado a no pensar en uno mismo y a recibir con naturalidad las humillaciones. Y usted en este momento, en una situación tan difícil como está Nicaragua, ¿cree que la gente del país, el pueblo de Nicaragua, están satisfechos con lo que ustedes están haciendo? ¿Han entendido que todos estos sacrificios son necesarios? ¿Han tenido tiempo de demostrarlo? Por ejemplo, cuando yo salgo a la calle, yo veo con qué cariño me saludan los niños, las viejitas, las muchachas, los hombres, todo el mundo, todo el pueblo. ¿Y por qué? No por ser poeta, Nicaragua tiene muchos poetas y muy buenos. No por ser sacerdote, en Nicaragua hay muchos sacerdotes. Es porque soy un sacerdote que apoya la revolución. Y ese cariño no será un cariño... También aquí, no sé, podía decir Francisco Franco, el general Franco, que le saludaban con cariño por las calles. Eso no me parece un argumento muy de peso. Yo digo la gente sencilla de la calle, los niños que están vendiendo los periódicos, las viejitas, la gente... Pero los movimientos del país, es decir, Nicaragua tiene una serie de millones de habitantes, ¿están entendiendo lo que se está haciendo? Por eso el pueblo está defendiendo la revolución y están muriendo por ella. Porque la mayoría de los combates contra los somocistas no los hace el ejército, los hace el pueblo armado, obreros, campesinos, estudiantes, que son milicianos voluntarios. ¿Existe libertad de expresión y de movimiento en Nicaragua? ¿Uno puede entrar y salir del país cuando quiera? Completamente, sí. Hay viaje diario a Miami y cualquiera va a Miami y se puede quedar y puede quedarse y volver. ¿Y esa libertad de prensa a la que hacía alusión antes Ricardo Utrilla es cierta? Es decir, hay un periódico que está... Hay un periódico de oposición. Usted en este momento tiene el ministerio en la que fue mansión de Somoza. Ha dicho antes Julio Cortázar, reivindicando de una forma muy seria y para mí muy importante la abolición de la pena de muerte en Nicaragua cuando ustedes llegan al poder. ¿Qué pensó cuando asesinaron a Somoza? Todos en Nicaragua nos alegramos. Hubo una fiesta nacional. ¿Y no le parece eso contradictorio con la abolición de la pena de muerte? Nosotros no lo matamos. Es igual. Pero si uno se alegra de la muerte de alguien... Le digo con franqueza de que sí nos alegramos. Le mentiría si dijera lo contrario. Y fue fiesta nacional. ¿Y no le parece a usted que eso no tiene nada que ver con el mandamiento de Jesús cuando dice no matarás? En ese mismo libro de la Biblia, que es el Deuteronomio, allí se especifica cómo se debe de matar a el homicida culpable por haber faltado al mandamiento no matarás. En la Biblia está especificado las distintas maneras de matar al asesino. Señor ministro, usted durante una época fue partidario de la no violencia y más tarde justificó la lucha armada. Sigo siendo partidario de la no violencia, pero Gandhi decía de que había casos en que la violencia tenía que ser necesaria. Gandhi instó al pueblo hindú a ingresar al ejército inglés para combatir a Hitler. Y Gandhi decía de que él prefería la no violencia a la violencia, pero prefería la violencia a la cobardía. Usted sabe que en este momento en España hay voces que acusan a Nicaragua de ser cómplice de grupos armados, concretamente de ETA.
a pesar de que su gobierno ya ha desmentido esa relación y que incluso Luis Yáñez, que está hoy precisamente en Nicaragua firmando unos convenios con su país y ha dicho que nada, que el gobierno nicaragüense reafirma que nada tiene que ver con ETA, ¿puede usted añadir algo a eso? Es completamente estúpido pensar eso. El Frente Sandinista nunca recurrió al terrorismo en más de 20 años de lucha. Y porque va a buscar alianza con terroristas ahora que está en el poder. Los detectives siempre siguen el principio de buscar, cuando hay una investigación, a quién interesa el delito. ¿Qué interés puede tener el gobierno de Nicaragua con una alianza con terroristas? No es, el interés de Nicaragua no será la amistad con el gobierno de España y con el pueblo de España. Seríamos tan estúpidos nosotros de no buscar el apoyo del gobierno de España y del pueblo, sino de unos terroristas, cuando nosotros estamos siendo atacados por terroristas. Además, incluso y somos creo, víctimas del terrorismo. Y además incluso creo que ustedes ponen en cuestión que ese terrorismo tenga nada que ver con una revolución, ¿no es cierto? O sea, no consideran que los etarras estén llevando a cabo una revolución. Nosotros no creemos en la legitimidad de un separatismo en una nación que ha estado históricamente unida. Y no aprobamos ese separatismo. ¿Cuándo reciben por primera vez ayuda de la Unión Soviética? Pues pronto, después del triunfo, no le puedo decir cuánto. ¿Después del triunfo? Después del triunfo. ¿Nunca antes? No. Julio Cortázar, en ese sentido, cuando se acusa a Nicaragua de ser una cabeza de puente, ¿no?, y cuando se acusa de ser, pues, estar en la órbita de Moscú, en ese grupo de poder, ¿también se está cometiendo un error desde su punto de vista? Sí, porque se está haciendo una discriminación en lo que podemos calificar de solidaridad. Yo tengo la impresión de que muchísimos países del mundo se han mostrado y se muestran solidarios con Nicaragua, y entre ellos España, por supuesto, y expresan esa solidaridad de múltiples maneras, prácticas, culturales, espirituales, simpatía. La Unión Soviética es uno de los países que manifiesta esa solidaridad con el mismo derecho que cualquier otro país. Lo que pasa es que basta que sea la Unión Soviética para que inmediatamente en Washington entren en plena histeria y hagan una discriminación bien precisa entre la Unión Soviética y cualquier otro país del mundo. La solidaridad sueca no los tiene totalmente sin cuidado, pero la solidaridad soviética sí. Ricardo Trilla. Le voy a decir de que la ayuda que Nicaragua recibe de Europa Occidental es el 27% de la ayuda que recibe Nicaragua. Y de la Unión Soviética y de todos los países socialistas es el 18%. Muy cortito, Ricardo. Sí, no, yo quería señalar simplemente que hay que distinguir solidaridades, porque es que da la casualidad que la Unión Soviética está expresando su solidaridad con Nicaragua de la misma forma que Estados Unidos expresó su solidaridad con Vietnam del Sur. Es decir, enviando armas y asesores militares. Es la solidaridad cubana y la solidaridad soviética se distinguen precisamente por eso, que son las fuentes de armamento y de instrucción militar del régimen sandinista. Señor Utrilla, quiero decir de que Nicaragua, después del triunfo de la revolución, quiso comprar armas a los Estados Unidos y el presidente Carter lo negó. Después quiso comprar también a Suecia y también fue negado. Y también se lo quiso comprar a Alemania Federal y fue negado. Eso me lo informó a mí y en público el alcalde de Hamburgo, el señor Fondonani, y dijo: nosotros somos culpables de no haberle vendido armas a Nicaragua, y Nicaragua entonces tenía que buscarlas de otra parte. Hay errores históricos. Señor Cardenal, mi última pregunta sería, ¿se sienten ustedes heridos por la reacción que estamos teniendo muchas veces gentes que por estar lejos no entendemos bien lo que allí está pasando en Nicaragua? Y están incluso desesperados porque no pueden explicar o no son capaces de explicar algo que para ustedes está clarísimo. No diría yo que heridos ni desesperados, pero sí realmente quisiéramos nosotros de que se tuviera aquí más conciencia de la inminencia de una invasión de los Estados Unidos a Nicaragua. Pero podemos hablar tan tranquilamente de una invasión. ¿Pero cómo se puede hablar tan tranquilamente de una invasión? Pero si lo están diciendo ellos. Y podemos aceptarlo todos tan tranquilamente. Y eso es lo que yo digo, de que no se debe aceptar, que el mundo no lo debe de aceptar. ¿Y qué se puede hacer?
condenarlo antes que suceda y no lamentarlo después. El programa de esta noche es una de las cosas que se pueden hacer. Y yo creo que no caerá en oídos vanos en muchas personas que lo hayan escuchado. No sé, Ricardo, cuál pueda ser su postura, pero como ciudadana de este mundo, ¿se puede aceptar que los Estados Unidos puedan amenazar a un país con que lo van a invadir? No, en absoluto. No, de ninguna manera. Y todos estamos tan Yo tranquilos. estoy absolutamente en contra de que ningún país invada a otro y mucho menos en función de consideraciones que pueden ser muy arbitrarias. Evidentemente los únicos jueces de la realidad, de la relación de un país con el resto de los habitantes no es individual de un país, sino colectiva. Es decir, es objetivamente reprobable que un país amenace y sobre todo que invada, vamos. Pero es válido igual para Afganistán, para su momento Hungría y para las amenazas de invasión que afortunadamente ya han desaparecido, pero que siguen latentes en Polonia. ¿Algo más? Se nos acabó el tiempo ya. Pues entonces... No, pero a Julio Cortázar yo no le puedo cortar. No, hay algo que se olvida con mucha frecuencia. Los Estados Unidos manejan ahora su tentativa de agresión y sus explicaciones de agresión en toda América Central, no solo en Nicaragua, con argumentos de tipo político. Restaurar la democracia, por ejemplo, volver a instaurar la democracia. Ellos que en Nicaragua fueron los cómplices y los protectores de los dos Somoza, padre e hijo, durante 45 años, que los tuvieron en el poder porque les convenía. Es que hay una cosa que se olvida, de que se hablaba mucho hace 20 años, ahora no sé por qué no se habla nunca, y es del dinero. Lo que hay detrás de eso se llama dólar. Los Estados Unidos no quieren perder su traspatio. Lo han poseído demasiado tiempo, han explotado demasiado tiempo América Central y no lo quieren perder. Entonces es muy fácil inventar una plataforma política como la señora Kirkpatrick, que dice que hay que restaurar la democracia. Tiene el cinismo de decir eso con respecto a Nicaragua. Lo que hay detrás de eso es eso que es simplemente el capitalismo norteamericano, en su forma más repugnante y más cínica. No se va a adelantar, va a ser como se había previsto. Acaba de terminarse de elaborar la ley de partidos políticos, se está terminando de elaborar la ley electoral, la campaña electoral empieza este próximo año, las elecciones serán en el 85, en estos días se va a fijar ya el calendario de las elecciones. Si Jesús estuviera aquí, ¿estaría en Nicaragua? Está en Nicaragua. Mis palabras no serán bonitas. ¿Ah, no? Mis palabras creo que serán justas y sobre todo serán necesarias. Una vez más hago alusión a la solidaridad con Nicaragua, porque hay muchas formas de solidaridad, incluso desde la llamada caridad hasta la solidaridad en un sentido mucho más amplio. Yo creo que para los pueblos latinos, y muy especialmente para el caso de España, puesto que estoy en este momento dirigiéndome a un público español, la solidaridad con Nicaragua es una responsabilidad muy profunda, porque va más allá de Nicaragua misma. Al defender a Nicaragua, la causa de Nicaragua, que es justa, estamos defendiendo muchas cosas, estamos defendiendo un idioma, estamos defendiendo un origen común, estamos defendiendo una cultura. Al defender a Nicaragua, defendemos a América Latina y defendemos a España. Entre Voces.